Amén. Muy estimados padres, padre sacerdocio, queridos fieles, esta misa, que es misa de la institución de la Eucaristía, misa de la institución del sacerdocio, también de esa gran promulgación, nueva promulgación que hace nuestro Señor del precepto de la caridad, coincide con que mañana, 25 de marzo, es el día de la Anunciación de la Virgen, por lo tanto día de la Encarnación del Verbo. Es también Viernes Santo, día de la Redención. Pasa no tan seguido que coincide la Anunciación y Encarnación con la cruz, con la redención. Es la caridad, es el amor, la caridad, lo que mueve a Dios a hacer la gran obra de la encarnación y de la redención. Es por caridad que nos crea, por caridad que se encarna, por caridad que muere. Por eso la caridad es a la vez raíz y fruto de la Eucaristía. La caridad es raíz y fruto del sacerdocio. Y la Iglesia siempre supo conservar como grandes tesoros esos dones de nuestro Señor. Y en particular, hay que decirlo, nuestra congregación, la fraternidad de San Pío X, se caracterizó siempre justamente por ser guardiana de esos tesoros, guardiana de la Eucaristía, de la Santa Misa, eso es evidente, guardiana del sacerdocio, el sacerdocio es su pureza. Esa fue la herencia de nuestro Señor en el día más solemne. Herencia que nuestro fundador supo ver, supo valorar, con una profundidad que muy pocos lo hicieron. Y por eso no es casualidad, queridos fieles, que justamente mañana, día de la Encarnación y de la redención, se festejan también los 25 años, mañana, son los 25 años del tránsito de la muerte de nuestro muy venerado fundador, Monseñor Marcel Lefebvre. Mañana, bodas de plata, podemos decir, del llamado de Dios a Monseñor. Bodas de plata de la corona de Monseñor. Y por eso, ya que hoy es el día del sacerdocio y la Eucaristía que tanto defendió, ya que mañana el sermón es el demonio de la Virgen de la Soledad, quiero hoy levantar la voz para honrar, homenajear a su excelencia, Monseñor Marcel Lefebvre. Porque nosotros, la fraternidad San Pío X, muchas veces fuimos acusados de seguir a un caudillo revolucionario, de querer hacer signos, de hacer alboroto, de desobedecer. Y por eso siempre hemos cuidado mucho, y ustedes lo saben, hemos cuidado mucho de dejar claro que en primer lugar somos católicos, que la fraternidad San Pío X nos obra de la Iglesia católica, que no estamos en signo, que somos continuadores de la tradición santa de la Iglesia, milenaria. En definitiva, que no somos seguidores
de ese caudillo de Efebre, sino de nuestro Señor. Sin embargo, la virtud de la justicia pide. El cuarto mandamiento de Dios exige un deber de piedad hacia nuestro fundador. No somos huérfanos, no nacimos del aire, tuvimos un jefe, tuvimos un padre. ¿Y qué padre? Cuando se funda una orden en la iglesia, siempre fue así, no se olvida la persona del fundador. El fundador no puede quedar de lado la obra fundada. Al contrario, y si se les dice franciscanos a los seguidores de San Francisco y dominicos a los seguidores de Santo Domingo, es porque ellos participan de la gracia alcanzada del cielo por la fidelidad de esos fundadores santos. Nosotros, como miembros de la Fraternidad de San Pío X, participamos activamente de la caridad alcanzada por Monseñor Lefebvre a causa de su fidelidad. Fidelidad a nuestro Señor, por supuesto. Fidelidad al sacerdocio. Fidelidad incondicional a la Eucaristía, a la Santa Misa. Por eso funda una fraternidad sacerdotal. Por eso lucha hasta su muerte por conservar la misa de siempre. Sacerdocio, Eucaristía. El amor de Monseñor fue la Iglesia. Y su gran dolor, el dolor de toda su vida, fue la crisis de la Iglesia. Y siempre supo lo que había que hacer: conservar el verdadero sacerdocio, porque la fe viene de la misa y no hay misa sin sacerdocio, íntegro. Y como Dios es Dios, y solo Él puede sacar de tan grandes males bienes todavía más grandes, Dios hizo que el combate, ese combate continuo por la fe que mantuvo Monseñor, por un lado le dieron enorme experiencia y por otro lado le merecían cruces muy especiales del cielo. Por esos dos elementos, experiencia y luces celestiales, Monseñor comprobó que debía conservar el sacerdocio católico, pero para eso no bastaba solo conservar la liturgia. Era absolutamente indispensable conservar la doctrina íntegra, la fe católica pura. Y después de ver, actuó con el fin claro. Lo que movió a Monseñor a hacer todo lo que hizo, y eso es evidente, fue una caridad sin límite. El amor a Dios y el amor al prójimo, hasta olvidarse de sí mismo. Y hay que decir, fue un hombre que realmente creyó en la caridad, como decía su lema. Y esa caridad lo llevó realmente a dar su vida por nosotros. Ayudar, viajar, preocuparse. Todo por la salvación de nuestras almas. No descansó. Un hombre que no descansó hasta la muerte. En cierto modo, puso en riesgo su misma alma por nosotros. ¿En qué sentido lo digo? Por esos gravísimos problemas de conciencia que tuvo que atravesar. Porque por nosotros fue considerado simpático, fue considerado excomulgado. Él, que justamente fue quien más creyó y amó a la Iglesia.
tan fácil para él. Tener un permiso particular era facilísimo, no había sido delegado apostólico, tenía un montón de tiempo. Hubiera sido tan fácil conseguir un permiso para él solo, rezar la misa de Santiago V, no entrar en ningún conflicto, no desobedecer las directivas del Papa. Pero repito, no pensó en él, pensó en nosotros, pensó en las almas, aún a riesgo de la paz de su propia alma. La Fraternidad Santiago X no es una congregación de repuesto mientras dura la crisis de la Iglesia. No es un balconcito donde uno se refugia hasta que pasa la tormenta. No. Más bien diríamos, la fraternidad es un castillo fortificado, una ciudadela, que por supuesto va a proteger de la tormenta. Pero cuando salga el sol, va a brillar con mucho más fuerza ahí en la cima del monte. Y por lo tanto, así también, Monseñor Lefebvre no fue un obispo de repuesto. Es cierto que la grandeza de Monseñor la conoció el mundo entero por su defensa de la tradición. Dentro de la crisis, sí, porque fue un general, un héroe. Pero también y sobre todo, Monseñor fue un noble, fue un príncipe. Fue el obispo que nos fortaleció en la fe que vacilaba. Fue el obispo que nos hizo creer en la Iglesia. Nos comunicó su fe, que era una fe contagiosísima. Hay que escuchar sus sermones, tenía una fuerza, una convicción que realmente nos viene a creer, no en él, sino en aquello que la Iglesia siempre enseñó. No solo fortaleció la fe, sino que iluminó también. Fue el obispo que nos iluminó con su sabiduría y su prudencia. No solo con las verdades, sino con la aplicación de esas verdades al caso concreto. No era nada fácil acertar en una actitud correcta cuando la Iglesia había caído en la trampa, hay que decirlo, diabólica, de la falsa obediencia. Ante ese engaño, la mayoría cayó, algunos guardaron la fe, pero Monseñor Lefebvre fue el único en adoptar la actitud más sabia y prudente ante la crisis de la Iglesia. Y nosotros, sus hijos, nos apropiamos de darnos esa decisión de hacernos buenos. Porque la confianza en un obispo con la trayectoria del Monseñor Lefebvre sigue siendo un elemento esencial en la seguridad con la que sostenemos nuestra actitud ante la crisis. Y por eso muchos dicen, bueno, yo no soy lefebrista, no, soy católico, no sigo a la persona, sigo a la Iglesia. Es cierto. Y Monseñor Lefebvre fue el primero en aclarar. En su tumba dice, Tradidico de Tachet, le he transmitido lo que he recibido, transmitió lo que recibió de la tradición. La misa que conservó es la misa de la Iglesia, la fraternidad que fundó es una obra de la Iglesia. Y por eso sigue. Y en ese sentido no somos lefebristas, seguidores del líder carismático. No somos carismáticos, somos católicos. Pero, si no queremos cometer un grave y horrible
¿Cuánto debemos? No solo al sacerdote, no solo al obispo, sino a la persona de Monseñor Marcel Lefebvre. Y tengamos cuidado, porque Dios es celoso de su gloria, por supuesto, pero también es muy celoso del mérito de sus hijos fieles. Hay pocas cosas que Dios, que nuestro Señor, odia tanto como la ingratitud. Quisiéramos que Monseñor estuviera presente, pero si lo pensamos bien, en realidad sí está presente en cada una de las obras de la fraternidad. Ahí está su espíritu, está su obra de la Iglesia, pero que lo tuvo ahí como rama viva, como canal de transmisión de esa gracia. Monseñor falleció santamente hace 25 años y la fraternidad continuó su obra sin cambiar de rumbo, sigue manteniendo la verdad, sigue condenando el error. Pero es por el Señor que estamos donde estamos, no lo olvidemos. Es gracias a Él que hoy aquí estamos festejando la Eucaristía y el sacerdocio. Que nos herede su fe, que nos herede su prudencia, que nos herede su caridad. No somos lefebristas, porque no seguimos fanáticamente el video carismático. Decía el padre Calderón, somos más bien marcelinos. Somos hijos de Marcel Lefebvre, el príncipe, el gran